La creatividad y la innovación son competencias esenciales. De ellas depende el progreso de la humanidad y son difícilmente reemplazables por la transición tecnológica en la que nos encontramos. Una cultura fuerte y homogénea facilita la unidad de acción, pero puede limitar la innovación y la creatividad y, por lo tanto, la capacidad de reacción de nuestra sociedad ante los retos tan complejos a los que nos enfrentamos actualmente. Mi nombre es Ana Carrao Mínguez y en nombre de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación os doy la bienvenida a este quinto debate dedicado a la cultura de la innovación. Tenemos el honor y el placer de poder realizarlo en las instalaciones del Taller de Audiovisuals de la Universidad de Valencia y damos también la bienvenida a todas aquellas personas que estáis siguiendo este debate en directo a través de nuestro canal de YouTube o que lo veréis después en diferido. Este quinto debate, como sabéis, se enmarca de un foro, dentro de un programa de 30 foros dedicados a diseccionar la innovación a lo largo de nada menos que 3 años. Estamos contamos con inspiradores ponentes que nos ilustran o inspiran los temas a debatir y con más de 70 agentes que forman parte del Sistema Valenciano de Innovación. Recuerdo básicamente el funcionamiento de este debate. Se divide en 3 partes. La primera, en la que realizaremos un análisis de situación inspirado por nuestro ponente, a quien presentaré a continuación. Y después abriremos el debate o la conversación con las otras personas que me acompañan en este plató. Finalmente, recogeremos algunas de las intervenciones que se van a dar al otro lado de la cámara por parte de ese grupo de debate conformado por más de 70 personas y que va a contribuir a enriquecer el debate que tengamos aquí. Os recuerdo que nuestra misión es que todos los temas que planteamos lleguen lo más lejos posible, así que os recordamos que tenemos activas nuestras redes sociales, especialmente LinkedIn y Twitter, y podéis compartir todas las ideas o todo lo que queráis aportar mencionando las cuentas del Círculo de Innovación o el hashtag Innovación sin aristas. Y vamos a empezar, si os parece, porque tras analizar en los foros anteriores el impacto de la innovación, todos los factores que la condicionan, sus límites éticos y la innovación social, el debate de hoy nos ocupa para analizar cómo crear una cultura innovadora y las condiciones educativas, culturales y organizativas que le afectan. Y para inspirarnos tenemos a nuestro primer ponente. José María, te invito a que tomes posesión de tu espacio en el atril. Y mientras voy a presentarlo, y además es un ejercicio difícil, ya que contamos con toda una eminencia, difícil de resumir y concentrar en una breve presentación. Sí que os puedo decir de él que es catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones en la Universidad de Valencia. Ha sido presidente de la International Association of Applied Psychology. Ha sido también director fundador del Instituto Universitario de Investigación en Psicología de los Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral. Inició como responsable del Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral de la misma universidad. Ha sido reconocido con prestigiosos cargos en diferentes entidades nacionales e internacionales y es autor de innumerables obras y publicaciones. Doctor honoris causa en la Universidad Metodista de Sao Paulo, en la Miguel Hernández, Maastricht, Coimbra y actual miembro de la Academia de Psicología de España. Os animo a consultar su trayectoria para completar este magnífico currículum. José María, estamos ansiosos de escucharte. Adelante. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y también muchísimas gracias al Círculo de Estudios de Innovación por la invitación a participar en este foro, que me resulta muy interesante por la temática y sobre todo por las personas que me acompañan en el debate y también por todas, digamos, las personas que hay detrás del impulso de esta organización. Quiero manifestar mi satisfacción y mi agradecimiento por esta oportunidad de poder compartir y reflexionar y debatir un tema que creo que es importante para nuestra sociedad, que es importante para la Comunidad Valenciana
y que también lo es para las personas que vivimos en ella y con amplio alcance a otras muchas. Entonces, como sé que los tiempos son limitados, sin más dilación, voy a plantear el tema que se me pidió que abordara, que es el de cultura de la innovación y fórmulas para mejorarla. Yo quiero organizar mi presentación por una parte, definiendo el concepto de cultura, porque creo que es fundamental para entender lo que va a venir después. Después nos centraríamos un poco ya en la cultura de innovación, prestando atención a sus actores, al contexto y a la situación especial más reciente que estamos viviendo. Y para terminar con el análisis de algunas estrategias para promover esa cultura de innovación, y si da tiempo, hablaremos un poquito de un caso que quiero poner como ejemplo. Bien, arranquemos por el concepto de cultura. El diccionario de la Real Academia da 3 acepciones básicas, que son el de cultura es cultivo, pero después ya entra en otro aspecto, que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Luego hay un componente individual. Y la tercera acepción ya es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o un grupo social. Y ahí ya tenemos claramente un componente social. Desde una perspectiva más relacionada con las ciencias sociales y la antropología, con frecuencia se ha definido como el conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de una sociedad o comunidad que se manifiestan en prácticas y artefactos sociales. Es clásica ya la imagen del iceberg mostrando que las creencias básicas no se conocen y lo que más aparente es de la cultura son los artefactos. Es interesante caer en la cuenta de la distinción que Ortega y Gasset hizo en su obra Ideas y Creencias. Y él dice, en las ideas se tienen, todos tenemos muchas ideas, pero en las creencias se está. Es como nuestro sustrato, es como lo que nos sostiene. Y con frecuencia se está sin tener ni idea de que se está. Es decir, de tan sabidas se hacen inconscientes o se hacen implícitas. Y por lo tanto, además están compartidas. Y cuanto más fuertemente están compartidas, se dice que hay una cultura más fuerte. Claro, eso tiene ventajas e inconvenientes. Cuando una cultura es muy fuerte, puede a lo mejor no permitir la emergencia de subculturas o ataca o se protege contra las contraculturas y por lo tanto hay menos debate, puede que menos creatividad. En cualquier caso, esa cultura es la gramática que nos permite entender y describir la realidad. Yo a veces me gusta caracterizarlo como el color del cristal con que se mira y desde luego es muy importante porque lo que vemos, y cuando digo entre comillas vemos es porque vemos y teñimos, influye sobre lo que hacemos. Y es curioso que los de fuera identifican mejor los aspectos explícitos de la cultura. Hay un libro que es muy interesante, que se llama Los Papalagi, y que lo escribió un líder, un jefe de una tribu de Samoa, que vino a ver, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues vino a visitar a los occidentales. Y decía que somos muy raros, que los occidentales eran muy raros, porque para sorpresa suya, decían que no tenían tiempo y se iban. Rápidamente se tenían que ir. Y además él veía que el tiempo lo tenían en una cajita que o bien la llevaban en la muñeca o bien la tenían en el bolsillo y la abrían y cuando veían que ya no les quedaba tiempo allí, pues se tenían que ir. Claro, a nosotros nos produce mucha sonrisa ver que esta persona se extrañe de que usemos el término de no tenemos tiempo, pero pensémoslo bien. Es que no tenemos el tiempo. Como mucho a lo mejor el tiempo nos tiene a nosotros. Lo que hacemos es priorizar las cosas en el tiempo. Pero claro, dependiendo, si tuviéramos que explicar todo eso, pues entonces sería complicado, por ejemplo, para un estudiante que lleva 3 meses sin ir a casa, dice, papá, es que no tengo tiempo, pero tiene que explicar que no tiene tiempo porque priorizó ir a tal fiesta, saludó a no sé quién y como ahora tiene un examen y no quiere suspender y quiere priorizar en verano irse de Interrail, pues entonces, pero si explica todo eso, después como dice, papá, pero ingresa que ya me he quedado sin dinero. Pues es un problema. Bien, pues, ¿cómo se mantiene esa cultura? Pues las creencias se comparten y se van configurando porque resultan adaptativas para la solución de los problemas. Ahora, una vez se han mostrado adaptativas,
Y resulta que las retenemos. Y las retenemos y las mantenemos por tradición, es decir, entregándolos a los nuevos que llegan a esa cultura o a esa sociedad. Y esa tradición la hacemos mediante tácticas de socialización. Yo he estudiado con suficiente detalle en varios proyectos cómo son esas tácticas y cómo, cuando los nuevos no se adecúan a las expectativas de la cultura, pues entonces están sometidos a presiones, incluso a castigos, en especial cuando las desviaciones son importantes. Y un elemento interesante ya a resaltar: hay tácticas de socialización de investidura versus otras de despojamiento. Hay veces que para que tú entres en la cultura, para empezar, te quitan todo. Por ejemplo, cuando se entra en un hospital, te ponen su bata, te quitan todo lo que pueda ser de diferente, o cuando íbamos al servicio militar, de tal manera que te desinvisten y te llevan a facilitarte lo que hay que hacer. Es muy interesante descubrir lo que tenemos asumido la propia cultura. No siempre es fácil. Como resumen, yo diría que la cultura se genera a través de estrategias que han sido eficaces en la solución de problemas mediante procesos de liderazgo, etcétera. Luego se comparte y, por lo tanto, tiene una mayor o menor fuerza. Esa cultura tiene varios niveles: creencias compartidas, artefactos, etcétera, y influye sobre las conductas y actitudes de las personas. Bien, pero nosotros íbamos a centrarnos en la cultura de innovación. ¿Y qué es la innovación? Pues es la transformación de ideas en resultados valiosos. Implica imaginación, creatividad, visión y acción. Claro, hay un elemento fundamental y es valiosos para qué y para quién. Yo creo que ese será uno de los temas que tendremos que debatir. Se han caracterizado en el ámbito de la empresa, se han caracterizado distintos tipos de innovación. Son típicos lo que se llaman las 5 Ps: productos, proceso, innovación de posicionamiento, innovación de políticas e incluso innovación de paradigmas o maneras de entender. Me parece muy interesante, y quiero traerlo aquí dedicándole la importancia que se merece, lo que se ha conocido y lo que se ha divulgado como el principio de innovación en la Unión Europea. En nuestra cultura valoramos positivamente la innovación, pero cuidado que no es oro todo lo que reluce. En uno de los simposios en los que después yo edité un número monográfico, nos centrábamos en los dark side of innovation, en los aspectos negros o la cara no tan... Por ejemplo, la innovación produce desigualdad, produce estrés en los innovadores, en algunos casos más que estrés, algunos de los innovadores los quemaron, produce a veces aumento de las brechas, hay perdedores, hay costes. Por lo tanto, hay que coger con pinzas todo el tema de la innovación, y me parece muy interesante que haya hecho explícito la Unión Europea que la política y legislación de la Unión Europea debería desarrollarse, implantarse y evaluarse en vistas a promover innovaciones que ayuden a conseguir los objetivos ambientales, sociales y económicos de la Unión Europea y a anticipar y aprovechar los avances tecnológicos futuros. Es decir, que la innovación no es un bien en sí mismo, sino que es un bien porque ha de ser beneficiosa, coherente con los valores y protectora de las personas, en este caso de los europeos. Pero la innovación la hacemos las personas y, por lo tanto, es muy importante, y ahí la psicología ha hecho grandes contribuciones, que entendamos cómo hay personas más innovadoras que otras, y muy rápidamente, y creo que esto se puede después tener en cuenta a la hora de buscar cómo promover la innovación, formando a personas que estimulen y que se enriquezcan en sus aspectos cognitivos. La curiosidad es uno de los elementos fundamentales que hay que aprovechar más que matarla. Por ejemplo, se ha hablado de los métodos Montessori, formativos, etcétera. La capacidad de anticipar y de ser proactivo y tener iniciativa, el pensamiento crítico, el ver conexiones y complementariedades que a otros no se les ocurre que existan, o el ver también los cambios disruptivos como oportunidades. Esos son aspectos cognitivos de interpretación y de entender la realidad que nos ayudan a ser innovadores. Pero también hay que cuidar las emociones y los afectos. Por ejemplo, una respuesta muy habitual a los errores es la frustración. Sin embargo, cabe otra, que es aprender o verlos como oportunidad.
Otra situación importante es la gestión de la incertidumbre. Mucha gente se lo pasa mal ante la incertidumbre y, sin embargo, es donde más valor pueden añadir las personas. Otro aspecto es el estado de ánimo positivo y el manejo y la gestión de la ansiedad. Y la capacidad y digamos, hasta las ganas de salir de la zona de confort sin que por eso caigamos en un estrés paralizante. Si miramos a las características de esas personas, de su manera de ser, hay un elemento muy importante que ha traído mucha investigación, que es el foco regulador de los comportamientos. Hay personas que regulan sus comportamientos sobre todo por prevención, por el miedo a perder imagen, por el miedo a equivocarse, por el miedo al riesgo, por el miedo al fracaso. Y hay otros que regulan sus comportamientos por sus ganas de crecer, por su promoción, por el atrevimiento y asunción de riesgo. Bueno, pues todo eso es fundamental, como lo es el tener capacidad de resiliencia. Por ejemplo, en esta pandemia se está insistiendo demasiado en los medios de comunicación, en el burnout, en el estar quemado, en el agotamiento, y escucho mucho menos la palabra resiliencia en los términos de los mensajes, y yo creo que es fundamental también esa capacidad de diferir recompensas. Habilidades sociales fundamentales para la innovación también: el liderazgo, movilizar y motivar a otros, el generar networking, relaciones y, sobre todo, el estar, digamos, ser responsable y asumir los valores éticos. En un estudio que hicimos para el Instituto Europeo de Tecnología, pues insistimos en las competencias que deberían tener los profesionales en las empresas y en las ciudades para ser innovadores, y fijamos como 5 grandes bloques: atender a los retos, ser capaz de identificar los retos, una persona innovadora de identificar los retos, ha de ser creativo en la búsqueda de soluciones, ha de visualizar y anticipar y planificar cómo eso se llevará a la práctica, ha de liderar la innovación porque necesita el apoyo de muchos, y ha de ser, digamos, tener flexibilidad y aprendizaje de cómo van avanzando y cómo se va resultando. Pero esto tiene que ver con las personas y nos dice mucho de cómo podemos mejorar, porque al fin y al cabo, si mejoramos un sistema, mejoramos a las personas. Pero ¿y el contexto? Bueno, pues yo me he querido centrar más en el contexto educativo, aunque podríamos entrar en otros ámbitos. ¿Cómo puede el sistema educativo promover una cultura de innovación? Pues para empezar, con el enfoque. Y el enfoque no puede ser que educar es hacer que uno se discipline en lo que hay que hacer y en lo que hay que saber y en lo que hay que conocer, sino que educar es edúcere, es aprovechar y sacar ventaja de los motivos de curiosidad que tenemos las personas y los niños, en los deseos de experimentar y generar las condiciones para eso. Educar es, sobre todo, ayudar a aprender. No se trata de enseñar, sobre todo, se trata de ayudar a aprender. Y de ayudar a aprender no solo conocimientos, sino competencias, es decir, un planteamiento integrado del conocer, del saber hacer, de las habilidades y de las actitudes. Y, por lo tanto, muy importante cómo queremos evaluar los resultados. Ahí he puesto un link a uno de los videoblogs en los que yo, de alguna manera, he abordado esa cuestión. Y yo creo que es un error poner mucho énfasis en una evaluación del conocimiento hoy que se base en pruebas objetivas y que se base en reconocimiento y en identificación de conocimientos, porque en eso nos ganan los ordenadores. No es en eso en lo que las personas vamos a aportar valor. En lo que hemos de aportar valor es en la creatividad, en la gestión de incertidumbre, en el saber que puede haber varias soluciones, en el saber que no hay una solución exactamente correcta, sino en el saber manejar ambigüedades e incertidumbres y aún así añadir valor y seguir para adelante. Y me ha parecido muy interesante también el informe de la OCDE del 2019 sobre medir la innovación en educación. Allí se presentan una serie de buenas prácticas y se ve cuándo se están desarrollando en distintos países, tanto prácticas educativas como también prácticas para que los propios profesores se desarrollen y también cómo los centros educativos se mueven con el entorno. Se ve además que esas prácticas innovadoras suelen tener efectos en los resultados y en la satisfacción. Y en ese informe también se señala una serie de impulsores de la innovación en educación. Es importante tener unos recursos humanos abiertos y dispuestos a seguir aprendiendo. Es importante tener organizaciones que aprendan con capacidad de absorber y generar conocimientos. Es importante contar con tecnología
también con la digital, pero cuidado que la tecnología no solo es una cuestión de herramientas, son procedimientos, son métodos, son formas de enseñar, son formas de aprender. Es fundamental regular y tener una organización del sistema que sea flexible y que facilite la innovación. Hay que desarrollar investigación educativa y hay que implantar esa investigación desarrollando el sistema educativo y los centros educativos para mejorar la innovación. Con el fin de un poco clarificar cuáles son los retos ya a nivel universitario, porque esto que acabamos de decir, el estudio era en niveles primarios y secundarios, aunque no hay datos para España del nivel secundario. Hubiera sido muy interesante. Pero de cara a la formación ya como capital humano y como formación profesional de las personas que han de aportar la transformación social y la transformación económica y el nuevo sistema de tejido productivo, es fundamental que las universidades tengan claro que hemos de preparar, por supuesto, en las competencias de la profesión en la que la persona se ha insertado para estudiar. Pero no podemos hacer que eso sea un silo. Es muy importante que se aprendan también aspectos, temáticas de otras profesiones relacionadas. En muchas ocasiones, en otros sistemas educativos hay una amplia gama de posibilidades de elegir asignaturas de distintas facultades, etc. Después estamos abocados y abiertos a tener que seguir formándonos en competencias digitales. Un campo fundamental, las competencias transversales. Trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de solución de problemas, gestión de conflictos, manejo digamos, de la incertidumbre, etc. Y por último, y no lo podemos olvidar, yo por eso una de las razones por las que impulsé mucho el lanzamiento del OPAL, entonces, ahora el sistema de desarrollo de carreras de la universidad, es las competencias relevantes para el desarrollo profesional y de la propia carrera. Hemos recientemente hecho una publicación sobre las universidades líderes en el mundo y hemos comparado un poco las universidades líderes en España viendo toda una serie de cuestiones que son interesantes y de las que se puede sacar ventaja. Desde luego, es un reto formar en competencias que permitan desarrollar la innovación en las empresas y después plantear a los estudiantes aprendizajes integradores, complejos, abiertos y que a lo mejor no tienen una única solución correcta. Yo hay veces, y eso es un elemento de la cultura, que cuando hago eso, mis estudiantes se irritan y me dicen, es que no lo dejas claro, como si hubiera una solución correcta. Y yo les tengo que decir, mirad, por lo que más se paga ahora y donde más valor se añade es precisamente donde no están las cosas claras. Así que mejor entrenaros ahora que estamos en un entorno de seguridad psicológica, porque si no después el morrón puede tener costes más graves. Bien, también se ha publicado otro libro muy interesante sobre transformar la universidad y resaltando bueno, pues el aprovechar más la innovación. Y aquí me hago una pregunta. Muchos profesores somos funcionarios. ¿Somos el modelo más adecuado para formar a la gente, sobre todo si somos funcionarios y estamos imbuidos de una cultura burocrática? Porque si no lo estamos, pues bien, es un elemento superficial. Pero es a preguntarse, ¿qué otros modelos debieran estar presentes en la formación de las personas hoy en un entorno de emprendimiento, en un entorno de retos y en un entorno de transformación de los métodos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, he querido también recoger el informe cuarto, la cuarta encuesta de la percepción sobre la innovación social en España. No voy a entrar, está disponible en la red, desarrollado por Cotec. Básicamente es interesante ver, me ha parecido muy interesante sobre todo porque recoge la situación de la pandemia. Y es curioso, la pandemia es una situación disruptiva muy fuerte que lógicamente transforma la cultura y pone en crisis la cultura en muchos aspectos. Entonces, pues por ejemplo, eso se ve muy bien, cómo aumenta la percepción positiva de la innovación en la pandemia, el cambio tecnológico, pero también se prepara mejor para afrontar el impacto de las tecnologías, la confianza en expertos e investigadores ha aumentado, pero ha descendido las percepciones sobre la capacidad innovadora de nuestro país, de las grandes empresas y la confianza de los propios trabajadores para competir en el mercado laboral futuro. Lo mismo en cuanto ¿y qué se mantiene? Venga.
que se mantiene? Pues se mantiene que se sigue percibiendo déficits en la inversión, en la legislación y en el sistema educativo que facilite la innovación. Se mantiene también que se ven posibles efectos negativos de esa innovación, como la desigualdad o la desventaja de las mujeres en el entorno, pero también se ven oportunidades. Se mantiene que la innovación puede dar oportunidades para reducir la brecha de género, para mejorar la conciliación y, desde luego, hay que apoyar la desconexión. Para terminar, yo quería resaltar cuáles son los 4 o 5 mecanismos más importantes para transformar una cultura. En parte yo ya lo he ido diciendo en lo que he venido planteando antes. Pero bueno, un elemento fundamental es el liderazgo, pero el liderazgo individual y colectivo. Y colectivo no solo quiero decir de las instituciones y de las organizaciones, también la capacidad de liderar con otros, lo que se llama un liderazgo distribuido. Y en eso está habiendo avances muy importantes en la investigación social. Después, la fundamental es la gestión de incentivos. ¿Qué apoyamos? ¿Qué se reconoce? ¿Qué se valora? Si nosotros las notas las damos en función del reconocimiento de preguntas que han estudiado en los apuntes y que nos han preguntado si van para examen y hemos tenido que decir que sí, pues entonces tenemos una gestión de incentivos muy pobre. Promover la visualización y anticipar modelos. Los líderes y los grupos innovadores tienen que hacer el esfuerzo de mostrar que esto es posible. Tienen que hacer visible lo que todavía muchos no ven. Tienen que apoyar el que valga la pena, el que la gente piense que valga la pena por invertir en que exista eso que no existe todavía. Y eso implica un sistema de incentivos y una administración de esos incentivos coherente y consistente. Además, es fundamental atender a las resistencias de la innovación. Hay gente y diferenciar tipos de insistencia. No es lo mismo el que se resiste porque queda descolocado y pierde mucho si se innova que el que simplemente se resiste porque no está seguro de lo que va a pasar o porque teme que va a ser más incómodo y va a salir de su zona de confort. Y al final yo siempre insisto en la fundamentación ética. Cuidado con atender únicamente a cambios superficiales y dar la impresión y querer mostrar que estamos innovando, pero al final es más de lo mismo, pero digamos con otras caras y con otra cosmética. No me voy a entretener porque me imagino que estaré ya en mis tiempos, pero bueno, sí que me ha parecido interesante viendo este vídeo sobre el metaverso. Mi aproximación a este vídeo ha sido analizarlo desde el punto de vista de ver cuáles son los mecanismos de Zuckerman. Durante 1 hora y cuarto está presentando cómo va a ser el metaverso. A mí no me interesaba digamos, el contenido del metaverso. Me interesaba cómo estaba utilizando un medio de comunicación que en varios meses, en 3 meses, lo han visto 6 millones de personas porque está queriendo cambiar una cultura. Y lo que me ha interesado de todo ese ejercicio es qué tecnologías y metodologías utilizan para cambiar esa cultura, ayudar a la gente a ver de otra manera, anunciar que las cosas pueden ser de otra manera, pero claro, al final, cuando llegas al final, yo aquí he contado el final de la película al principio, lo que hay es un cambio de branding muy bien preparado para decir que ya no vamos a ser Facebook, sino que vamos a ser Meta. Con lo cual también, bueno, pues el lastre que lleva Facebook, pues de alguna manera puede enjuagarse. En cualquier caso, esto se lo dejo porque, como he dicho, que no todo puede ser enseñar o hablar, aprender por lo que uno te dice, pues se lo pongo de deberes para casa. En el documento que he pasado explico con algo más de detalle esta cuestión y si ustedes tienen curiosidad del análisis crítico que hago de algunos de los mecanismos de generar una cultura innovadora, pues se lo brindo y se lo pongo a su disposición. En resumen, el papel de la cultura en el funcionamiento de una sociedad es fundamental. Sin cultura no tendríamos entidad, porque en muchos casos se ha dicho que la cultura es la identidad de una comunidad, de una sociedad. Tenemos retos para la innovación y la cultura que la promueve, tanto atendiendo a los actores como al contexto, como a las situaciones que nos sobrevienen, como ha sido la pandemia, y hemos de conocer y trabajar los mecanismos o fórmulas para avanzar en esa cultura de valor, pero sin olvidar que la innovación no es un valor por sí.
La innovación es un valor si la ponemos al servicio de la sociedad y si contrarrestamos esos efectos negativos o esa cara negativa o negra de la propia innovación. Y con ello termino. Confío haber ofrecido algunas ideas útiles para estimular el debate, porque ahora viene lo importante, y en ese debate creo que seguiremos clarificando qué es y qué queremos de la cultura de innovación, qué fórmulas hay para mejorar esa cultura, y tenemos aquí representantes muy relevantes de la innovación y transformación digital, de la educación, de la investigación y la transferencia y de la actividad empresarial. Y, por lo tanto, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo avanzamos y, desde luego, un tema que creo que también habrá que tocar será esa innovación, desde qué criterios y supuestos entendemos que vale la pena. Yo lo dejo así porque no creo que valga la pena per se, sino que hay criterios y supuestos que son los que hacen que valga la pena. Muchísimas gracias por su atención y formo parte del debate, quedo a su disposición. Gracias. Gracias, José María. Muchas ideas planteadas, mucho cabeceo entre las personas que aquí tienen ganas de empezar a diseccionar, ¿no?, todas las ideas que nos ha puesto José María sobre la mesa. Voy a presentaros en primer lugar para que aquellos que nos sigan puedan ubicaros, y voy a hacerlo empezando por mi izquierda y por orden alfabético. Jordi Juan, secretario autonómico de Innovación y Transformación Digital de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Bienvenido. Un placer. Juanjo Borràs, director del Parc Científic de la Universitat de Valencia. Bienvenido. Gracias, entre Ana. otras cosas. Continúo a mi derecha, Miguel Soler, secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes. Y Rafa Armero, consultor y coach en creatividad. Bienvenido, Rafa. Bueno. Gracias a los cuatro por acompañarnos y por aportar vuestra perspectiva, vuestro granito de arena a estos temas que yo no quiero meteros presión, pero yo presiento que este es uno de los debates clave de nuestro ciclo. Y más que nada porque en todas las conclusiones que sacamos cuando hablamos de diversos aspectos de la innovación, la culpa, la responsabilidad o la conclusión en la que todo el mundo coincide es que hay que abordar esto desde la cultura y la educación. Entonces, creo que tenemos un peso importante para extraer conclusiones y poder aportar. Voy a ir lanzando preguntas basadas un poco en la ponencia de José María. Por supuesto, si alguno quiere completar la respuesta o quiere aportar un punto de vista diferente, levantáis la mano y establecemos el diálogo de esa manera. Y si os parece, vamos a partir del presente, de uno de los datos que ha aportado José María, para luego proyectar o buscar esas soluciones a futuro que sin duda son en las que podemos aportar más, ¿no? Y como decía José María, citando el último informe de Ecotec, el COVID nos ha hecho conscientes a la ciudadanía de la importancia de la innovación, ¿no? Algo que parece que no estaba en el pensamiento común o no ocupaba nuestras preocupaciones, pero también por esa razón el déficit de innovación que tenemos. Entonces, Jordi, voy a empezar contigo, si te parece. ¿Es este momento de crisis, de disrupción absoluta que nos ha presentado José María un buen punto de partida para impulsar esta cultura de innovación que perseguimos? Es un buen momento porque, sin duda, la crisis te obliga a cambiar. La crisis te obliga a reinventarte. La crisis te viene a decir que haciendo lo mismo que has estado haciendo últimamente, haciendo eso no vas a ningún sitio. Ahora bien, no descubro nada si pongo sobre la mesa que las sociedades innovadoras ya iban por delante de aquellas sociedades que no eran innovadoras. Y como ha dicho el ponente, efectivamente, hay que hacer grandes cambios en la cultura, ¿no? Has introducido la cultura. Hay que hacer grandes cambios, Miguel, en la cultura del sistema educativo. Esto es algo que lo repetimos muchas veces, no es algo que viene de ahora, ¿no? Hace muchos años que este mantra se escucha frecuentemente,
Pero claro, también lo ha dicho el ponente, es que cambiar una cultura es algo muy, muy complicado. Entonces, sí que me gustaría introducir un concepto hablando de la educación superior, y es que al final todavía no hemos aprendido a utilizar la tecnología que tenemos, el trabajo en plataforma, en red, para, por ejemplo, la lección magistral, cada uno la puede aprender desde su casa, a su ritmo, y el aula debería ser un espacio dedicado a la creatividad, el aula debería ser un espacio dedicado al debate, ¿no? Y insisto, a pesar de la tecnología, esto no está siendo así. Entonces, la universidad actual no está siendo capaz de ir a la velocidad que va la tecnología. La universidad actual no está siendo capaz de ir a la velocidad que va la sociedad actual, con lo cual parece que al final van a ser las empresas, van a ser las tecnológicas las que impongan el modelo estándar del perfil de trabajo, del perfil laboral. Entonces, en ese aspecto yo sí que hago un llamamiento, ¿no?, a todo el sistema educativo para subirse al carro, ¿no?, de utilizar la tecnología para cambiar totalmente el modelo educativo. Y aplicarnos ese espíritu crítico, ¿no?, del que hablaba José María como Efectivamente, como ha dicho, en determinadas cuestiones no vamos a poder superar a la computadora, pero en la creatividad, en una visión diferente es donde vamos a ser buenos. ¿Estáis todos de acuerdo en que es un momento de cambio radical, disruptivo, o es una aceleración de la situación que venía por delante? A mí me gustaría aportar algo en ese sentido, porque lo que no podemos permitirnos, por lo menos llegados a este momento, es tener una parálisis por crisis. Y no podemos pretender que tenemos que arrancar de nuevo cuando hay una crisis. Le pasa a las empresas, les pasa al sistema educativo y le pasa también a la burocracia del sistema en general, que cuando nos llega una crisis, por tema de agudizar esos medios, como decía José María, perdemos de vista nuestra estrategia y perdemos de vista aquellas cosas que son importantes para centrarnos en lo urgente. Y acabamos dejando los esfuerzos que se aplican para innovar y nos vamos pues, a lo urgente, que sí, que es importante resolver. Pero lo que no podemos hacer es paralizarnos, ¿no? En este sentido, a mí, más que comenzar a hacer el cambio, me gustaría continuar con el cambio. Hay una frase de Lincoln que me encanta, que cuando le decían, no, tú tienes que parar, él decía, no puedo parar. Si queréis, puedo ir un poquito más lento, pero nunca parar. Porque si yo paro, lo que me va a suponer en términos de, bueno, la factura que voy a pagar, bueno, no lo decía así, tal cual, pero lo reinterpretamos, lo actualizamos, que es un punto que también voy a sacar. Si yo me paro y no avanzo, aunque sea lentamente la innovación, pasará que lo que le pasa a muchas empresas, que cuando quieren actualizarse, cuando quieren volver a retomar esa innovación, automáticamente, como decía, la factura es tan grande y los esfuerzos son tan grandes para volver a retomar todo eso, que al final lo dejan, lo posponen o incluso hay algunas que lo pierden. Entonces, comparto lo que comentas, pero me gustaría eso, que en un deseo futurible, que nos van a venir más crisis, me parece a mí, no va a ser la primera, que una de las cosas que tuviésemos en cuenta es no volver a parar, porque se han aplazado estrategias de innovación solo por lo que ha pasado. Que, insisto, priorizar, por supuesto, pero no dejar. Priorizar, pero no dejar. Buen mensaje con el que nos quedamos de momento. Innovación es cambio. Cambio basado en conocimiento y destinado a generar valor. Juanjo, te estoy mirando a ti porque me gustaría empezar contigo. Esto es algo popularmente entendido, ¿no? Somos reacios al cambio. ¿Por qué somos reacios al cambio y, sin embargo, abandonamos la innovación de la manera que la abandonamos? Bueno, creo que la resistencia al cambio es inherente a muchas personas, ¿no? Muchas personas pues, nos encontramos en nuestra zona de confort y sacarnos de nuestra zona de confort nos complica, ¿vale? Antes José María hablaba de los profesores funcionarios, ¿vale? Y es la peor de las actitudes, porque realmente un profesor ha de sacarse la chaqueta del funcionario y sudar con los estudiantes de manera que les dé pautas, que les preparen para esta realidad tan cambiante y tan mutante en la que estamos, ¿vale?
Antes hacías una pregunta sobre si la crisis sanitaria ha provocado cambios. Yo creo que teníamos problemas antes, problemas ambientales, problemas energéticos, problemas referidos a la gestión del agua. Muchos de los problemas que ahora se identifican con estos famosos ODS, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un conjunto de desafíos a la sociedad y que han de inspirarnos para el futuro, ¿vale? Por tanto, efectivamente, estamos en un continuo cambio. Las organizaciones educativas han de adaptarse a ese cambio de una manera muy importante. Las universidades españolas no son el ejemplo de esa adaptación al cambio, porque bueno, no tenemos esta manera anglosajona de afrontar este tipo de cosas, pero no tenemos más remedio. Y pongo un ejemplo. En un momento dado, cuando las universidades no eran capaces de dar esa formación que las empresas necesitaban para sus ejecutivos más altos, se crearon escuelas de negocios privadas que fueron capaces de dar esa respuesta. Puede ocurrir lo mismo en estos momentos donde la transformación digital y otros tantos fenómenos están aconteciendo. Si la universidad no es capaz de formar a esos profesionales, vendrán otros y lo harán. Y lo harán quizás mejor. Y eso es un gran desafío para el sistema público de educación superior. Pues con ese lanzamiento, ¿no? Creo que se va directo a la otra punta del plató. Miguel, respecto al papel de la educación. Bueno, y ligando con lo que se estaba comentando hasta ahora, decir que creo que es una realidad que nadie puede cuestionar, que estamos en permanente proceso de cambio. Y además el cambio cada vez es más rápido y la única constante es el cambio. Con lo cual, si somos ya capaces de situarnos ahí, creo que efectivamente la pandemia ha generado una situación imprevista, digamos, de la manera que se ha producido, pero bueno, como señalabas también antes, está ahí y no nos podemos parar. Tenemos que seguir viendo, de todas formas, qué se ha acelerado con este proceso, por ejemplo. Pues el proceso de digitalización y la formación en la competencia digital. Lo comentaba no hace mucho, ¿no? En noviembre y diciembre del 19 teníamos una serie de ofertas de cursos de formación en el ámbito educativo dirigidos al profesorado, donde quedaron X plazas vacantes, digamos, de la oferta formativa que había específicamente en competencia digital. Bueno, pues multiplicamos las plazas por 5 unos meses después y nos quedamos a la mitad de la demanda. ¿Y por qué? Por motivos obvios, porque en este momento no hacía falta motivar a nadie para que se apuntara a un curso de formación. Era una necesidad imperiosa del conjunto del profesorado para poder después trabajar con su alumnado en las clases semipresenciales, que si online, que si de esta manera. Había quien sí que estaba ya en ese ámbito, pero había quien no. Con lo cual, bueno, ese tipo de situaciones nos van a pasar continuamente, con lo cual también nos tiene que invitar hacia el futuro a que cuando realmente se está diciendo que los cambios van en una dirección determinada, como señalaba ahora en la última intervención, responder a los objetivos de desarrollo sostenible es una necesidad que tenemos en la sociedad actual. Tenemos que discutir, debatir cuáles son los elementos centrales en la formación del alumnado de primaria, de secundaria, de bachillerato, de formación profesional, universitario, pensando no en nuestro pasado, sino en su futuro. Que a veces muchos debates educativos es pensando en nuestro pasado. Yo recuerdo que yo sabía, hablemos un poco en serio de lo que realmente hace falta hoy, como ha dicho muy bien José María en su intervención, qué competencias son hoy imprescindibles para el alumnado que está estudiando la educación obligatoria, sabiendo además que va a estudiar toda su vida, quiera o no quiera. Es que esos son todos los elementos que hay que tener claro. El aprendizaje a lo largo de la vida no es una frase bonita, es una realidad. Por tanto, esa frase que los que tenemos ya algunos años decíamos, he dejado de estudiar, pues va a ser que no. Aquí nadie va a dejar de estudiar. Por tanto, pensemos bien cuáles son las competencias básicas, fundamentales para toda la población. Y el debate, por tanto, está en qué hacemos también desde el sistema educativo para garantizar que de verdad llegan a toda la población. Esa equidad de la que hablaba también José María en su intervención. La innovación en sí misma no resuelve el problema. Lo que hay que pensar realmente es cómo actuar para responder a ese reto social, para no dejar a nadie atrás, para que de verdad adquieran todas esas competencias transversales. Y luego implica cambios importantes en la forma de concebir también la propia estructura del currículum, el cómo organizar los centros, qué autonomía deben tener para realmente tener capacidad, por ejemplo, de decidir agrupaciones internivelares en primaria, que la pandemia, por ejemplo, ha facilitado. Eso lo ha facilitado la pandemia, porque para montar los grupos ha habido que juntar a niños y niñas de 3 y 4 años en la misma aula, en grupos más reducidos, y bueno, esa innovación
por ejemplo, ha venido en muchos centros para quedarse, porque han visto que funciona y que permite hacer otras cosas diferentes, agrupando en este caso el niño por ciclos en vez de por cursos, por ejemplo. O en secundaria creando los ámbitos de conocimiento que juntan las matemáticas y las ciencias, que hay un debate en torno a ellos, hay quien está radicalmente en contra, faltaría más, y quien está a favor. Pero estos debates son buenos, son debates también de cómo favorecer que esos conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas se sepa después, se sea capaz de aplicarlos para resolver problemas, proyectos, para poder realmente avanzar en que no solamente recuerdo para decir en un examen, ya que decía antes nuestro profesor universitario, que es coordinador de las PAU, de acceso a la universidad, para un examen que no sea solamente decir lo que sé y lo voy a repetir, sino que sean capaces de resolver problemas que realmente están ahí y los que estamos viendo en la sociedad actual. Ese es el gran reto. Hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que es un trabajo interesante en el cual cada vez hay más gente, digamos, que está comprometida con ello y que tenemos que ser capaces de analizar y no poner pegas a ninguno de los cambios que son necesarios de aplicar. Innovar no es, ha dicho José María muy bien, y lo habéis dicho vosotros, no es hacer más de lo mismo. Es realmente ver ante nuevos problemas, se requieren nuevas formas de trabajar y no tener miedo a abordarlos, sabiendo que a la primera no vamos a acertar en muchas cosas, evidentemente no vamos a innovar en cosas vitales que uno pueda morir o no en función de ello, pero sino otras cosas que permiten realmente analizar, experimentar, evaluar para efectivamente saber que se está en la buena dirección. Y yo creo que estamos en condiciones para... Yo no me creo esa clasificación de los países en función de que unos son más o son menos. Claro que hay aspectos culturales, como ha dicho muy bien también José María en su intervención, que están muy enraizados y ni siquiera somos conscientes de ellos. Pero creo que también, sabiendo que la innovación, el cambio, la creatividad es lo que nos va a permitir, dice, las máquinas que resuelvan todo lo que no queremos resolver, todo lo que es más aburrido e inútil, y que sean realmente las personas las que seamos capaces de eso, de crear, de innovar, de investigar, y luego de ser capaces de, cuando no funciona, pues decir, esto no funciona. Se ha contrastado que esto no sirve, hay que buscar otras maneras de hacerlo. Yo creo que en eso estamos. Vamos a tocar con detalle algunas de las competencias que requiere el contexto tal y como lo vivimos ahora, pero sí que hay un sentir general de que dirigir todo el peso a la educación, ¿no? para innovar o crear esa cultura innovadora es como sacar balones fuera, ¿no? Porque como es un plazo, es tan a largo plazo y es difícil de percibir los resultados prácticamente inmediatos, ¿no? Pues ahí hay muchos conflictos. Es un debate también de hace ya décadas, ¿no? Hemos pasado de que prácticamente el sistema educativo reglado hace unos cientos no existía a que ahora se tiene que resolver todo en un centro educativo. Vamos a ver que hay cosas que efectivamente que se pueden abordar y debemos abordar, y además no es por tirar balones fuera, sino realmente es por saber que la sociedad se implica en su conjunto a la resolución de determinado tipo de cuestiones o no podremos abordarlas. Es decir, hay muchos que hablan, y hay un viejo proverbio que he dicho muchas veces, una tribu africana, la tribu Masái, que hablaba de que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Pues efectivamente. ¿Y la tribu quién es? Pues en los centros es el profesorado, es las familias, es el alumnado, pero es que también es la administración local, es la administración educativa, son las ONGs y otras instituciones que intervienen. Cada uno tiene su papel. Pero, por ejemplo, la educación en valores, ¿alguien piensa que se puede formar unos valores propios de una sociedad democrática avanzada de 9 a 2 y a partir de las 2 ya barra libre? Pues no. O hay realmente una conciencia social generalizada y se asume cada uno el papel que le toca y trabajamos juntos, porque lógicamente también el alumnado, en fin, si el padre y la madre dicen una cosa en casa y en el cole le dicen una radicalmente distinta, como mínimo le generamos lío, como mínimo, ¿no? Bueno, pues yo creo que también ahí tendremos que consensuar cuáles son los valores que realmente queremos potenciar en una sociedad democrática avanzada, en un equilibrio social que permita ese avance en justicia social generalizado, y a partir de ahí, si consensuamos esos valores, como el consensuarlos por unanimidad no se ha conseguido nunca en la historia de la humanidad, pero por lo menos que sean lo suficientemente mayoritarios y enraizados como para que podamos trabajar en común. Y a partir de ahí hay que ver cuál es el papel de la escuela, el papel de la administración local, el papel de la familia, y cómo de esa manera podemos realmente responder a esos retos. Y de nuevo creo que si miramos hacia atrás podemos analizar que efectivamente se ha pasado en algunos casos a decir que todo se haga en el ámbito escolar, pero también cada vez más hay más participación de más colectivos y por tanto también creo que en ese terreno, aunque queda mucho camino por recorrer, se puede ser optimista. Pero siempre con la idea de trabajar en común y no de ir
quitándose responsabilidades para el otro. Efectivamente. Es una idea clave, el que los centros educativos han de capilarizarse con la sociedad, con su entorno, con su medio ambiente, con las empresas que hay a su alrededor, con las familias. Es decir, es vital que esa tarea de educación la haga la tribu entera. Y que cuando se plantean programas de formación profesional en las empresas, la formación profesional dual, que es tan importante para el desarrollo económico, pues hay empresas que sean capaces de asumir ese reto, porque tampoco es tan sencillo que una empresa diga yo abro las puertas y me integro en el sistema educativo. No es tan sencillo, al menos la estructura empresarial que tenemos en nuestro entorno. Y es clave, es una de las claves. Por tanto, tenemos que olvidarnos de esa especie de dejación que ha hecho un poco la sociedad de que la educación es una cajita que se lleva a cabo en una cosa que se llama un centro educativo. No, porque eso no funciona. Y los centros educativos han de estar abiertos 24 horas del día. Y eso, no sé si el director general está de acuerdo con eso, pero a mí me parece que es clave que un centro educativo, con todos los recursos que tiene, pueda estar abierto para que sea un foco de educación y de cultura 7 días a la semana, los 24 horas del día. Totalmente de acuerdo, y precisamente para conseguirlo lo que hay que hacer es que se implique a la sociedad en su conjunto a que esté abierto. Es decir, evidentemente todos los trabajadores del centro tienen una jornada laboral determinada, no van a estar ahí las 24 horas. Y tienen también que garantizarse que el centro está limpio, está cuidado, está tal, con lo cual el ayuntamiento se tiene que implicar en esa apertura del centro y, por tanto, tiene que abrir efectivamente la biblioteca del centro. ¿Qué sentido tiene que la biblioteca esté cerrada a las 3 en un centro que acabe a las 3? ¿Qué sentido tiene que los laboratorios de física, química, de biología, de cualquier laboratorio estén cerrados? ¿Qué sentido tiene que las pistas polideportivas estén cerradas? El centro tiene un montón de instalaciones que, bien organizada, con el papel del ayuntamiento, garantizando cada uno lo que tiene que hacer, esté abierto todo el día y los fines de semana incluidos, claro que sí. Y que realmente entonces se convierta en un centro, además, de difusión de la cultura, en el sentido más amplio de la palabra cultura, como también planteaba José María en su intervención, al conjunto del barrio, de la sociedad. Ahora, por ejemplo, incluso otro tema que hemos estado hablando esta mañana con la Secretaria Autonómica de Transición Energética. Bueno, pues estamos hablando de que, por ejemplo, todos los institutos y también los colegios podamos instalar placas solares en todos ellos, pero no solo para el autoconsumo del centro, sino para crear comunidades locales energéticas que permitan dotar de la energía sobrante a todos los vecinos de la zona, o a parte de los vecinos de la zona, según lo que dé de sí la instalación. Ese tipo de cosas creo que son ejemplos concretos de aspectos que se pueden lanzar, que se pueden tal, y que permitirían, además, que se sienta más implicado el centro en el entorno en el que está, y las personas que viven en el entorno también se corresponsabilicen mucho más de lo que en el centro se está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es una Este buena tema, línea. José María lo ha tocado en su ponencia y le ha llamado mentalidad funcionariada, ¿no? Funcionarial. En relación a la formación, pero realmente estamos viendo que hay muchos, funcionamos como sociedad muy estanca, ¿no? Las familias también tienen esa mentalidad funcionarial bueno, sé que tengo colocados a los niños Hasta las 5 ya hasta no las quiero 5, ¿no? Entonces, efectivamente, esto no contribuye. Rafa, por ejemplo, en tu labor, que es muy de mezclar, ¿no? ¿Qué alternativas, que además José María también pedía, ¿no?, que pudiéramos sugerir en este debate, alternativas a esa mentalidad funcionarial? ¿Cómo hay otras maneras de enseñar o de conectar estos mundos? Bueno, tenemos muchos ejemplos y, de hecho, muchas veces a mí lo que me gustaría es que en algunos casos cambiásemos la pregunta, ¿no? Y más que hablar de qué cosas, realmente plantearnos si queremos realmente cambiar o no queremos cambiar. Porque yo creo que muchas veces solo con una pregunta oportuna podemos tener un resultado oportuno. Ya no es solo una cuestión de pensar de manera diferente para tener resultados diferentes, sino es hacer las preguntas oportunas. Y ahí esto es importante, que nos enseñen a cuestionarnos las cosas, en todos los sentidos, y hablando del sistema. Estamos hablando de un sistema educativo, estamos hablando de un sistema cultural. Y lo que no somos conscientes es que ese sistema, y la palabra sistema es una ventaja y también es una trampa en sí mismo, porque ese sistema forma parte de unos valores, unos principios que se han ido inculcando a lo largo del tiempo, que no están actualizados y son la base muchas veces de nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes que en la mayoría de nuestras conductas están en esta cultura inculcada. Y una cosa que deberíamos de hacer con metodologías, herramientas y otras muchas cosas es empezar ahí, a trabajar en cuáles son los aspectos básicos que habría que cambiar dentro de ese pensamiento cultural. Por ejemplo, hablando del tema funcionariado,
Hay variables, igual que en la educación, como por ejemplo la clasificación que tenemos para encasillar las cosas, para ordenar este sistema y que no están actualizados. Por ejemplo, cómo estamos validando o cómo estamos calificando en las aulas las competencias. ¿Cómo lo estamos haciendo? Otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo cuando realmente, creo que lo decías tú, ¿no? Estamos evolucionando a una velocidad muy rápida y las personas que están y que salen a trabajar fuera, que empiezan a estudiar y salen a trabajar, se están dando cuenta que esas validaciones no coinciden y están totalmente alejadas de lo que se les pide en el punto de vista laboral. José María nos apuntaba el metaverso, es decir, muchas de las personas que están aquí, ya no solo los estudiantes que están en los centros educativos, sino también las familias, se van a enfrentar en nada a una situación que lo único que nos está generando ahora son incógnitas, preguntas. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría, lo primero es empezar a cambiar ese pensamiento y empezar a enseñar con herramientas, metodologías, insisto que hay muchas y saldrán, como por ejemplo la metodología que tenemos del pensamiento de diseño en sí mismo. Y hay muchas escuelas, hemos hablado de Montessori, pero hay muchas escuelas que ya fuera de aquí están trabajando en el pensamiento creativo y de diseño aplicado a la educación. Aquí hay muy pocas iniciativas que están trabajando eso y es algo fundamental porque nos enseñan y enseñan a las personas, ya no solo a los alumnos, sino a las familias, a la educación, profesorado, personas que están educando, a tener una metodología sistemática, una creatividad sistemática y lo primero que nos va a hacer es hacer entender esto, que formamos parte de un sistema, que lo que yo hago en mi empresa, en mi organización, forma parte de un todo y que ese parte del todo forma parte de un todo más grande que al final es, pues, por ejemplo, nuestra comunidad. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Insisto, mi propuesta sería que empecemos a implantar esa metodología de diseño en la educación y que tenemos grandes ejemplos, como por ejemplo la agencia IDEO, que se dedica a esto, al diseño de servicios y experiencias, y que no tenemos que inventar nada, es decir, escogerlo, inspirarlos y empezar a ver, a estudiar cómo hacerlo. De todas formas, ese tipo de cambios se están haciendo ya en muchos sitios y eso a nivel ya de centros concretos y de equipos de investigación y equipos de profesores y tal. Pero es que además ahora tenemos una nueva ley educativa recién aprobada, se van a publicar en breve los nuevos decretos de currículum y todos ellos van con un enfoque de que lo central en todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje son las competencias clave de la Unión Europea, el responder a los objetivos de desarrollo sostenible combinados con las competencias, en el sentido que realmente esos son los retos del siglo XXI. Es decir, tenemos que conocer que se está produciendo un cambio climático, pero no solo para estudiarlo y decirlo que sí, ya sabemos que hay un... No, es que habrá que saber cómo responder ante ese cambio climático, individual y colectivamente, y qué conocimientos disciplinares de la química, de la biología, de tal, están facilitándonos, por una parte, conocer qué está pasando, pero también saber utilizar esos conocimientos para actuar, para resolver problemas, para poder realmente enfrentarse a esa situación. Y la evaluación tiene que ir ligada ahí, y por eso se habla de evaluación también por competencial, no evaluación de preguntar los contenidos específicos de la disciplina, sino que tú utilices esos conocimientos que tienes que tener, faltaría más, de esas disciplinas para poder resolver y demostrar que eres competente en una comunicación lingüística determinada o en las competencias STEM, ingeniería, matemáticas, tecnología, etcétera. O qué asignatura es emprendedurismo. No se trata de una asignatura, se trata de realmente ver cómo todas las materias contribuyen o no, y de qué manera a realmente favorecer esa competencia emprendedora o la competencia creativa, artística, etcétera. Es decir, no pueden ir asociadas las evaluaciones a disciplinas concretas en una etapa de formación general. Tienen que ir asociadas a demostrar que realmente eres competente a utilizar esos conocimientos. Por tanto, el debate no está, como algunos apuntan, entre contenidos o competencias. No, es que las competencias no van solas, van con contenidos, faltaría más, pero el foco está en que sepas utilizarlos para resolver ese tipo de problemáticas. Y ahí estamos. Y por tanto, la evaluación, también hay otro cambio que tampoco se entiende por ciertos sectores de la sociedad, incluyendo las familias. Debate está que si se aprueban con todas o con una suspendida o con tal. Pero vamos a ver, cuando un alumno, por ejemplo, de 12 o 13 años de secundaria obligatoria tiene 10 asignaturas distintas, con 10 profesores distintos, ¿el tema en qué está? En ver si ha habido uno que lo ha suspendido o no, el tema estará en que los 10 analicen conjuntamente cuál es la trayectoria de ese alumno y decidan qué es lo mejor para continuar su formación, porque va a tener que continuar.
quiera o no quiera el año siguiente. Entonces, esos son los que tienen el criterio, los 10 juntos, no diciendo cada uno la nota específica que se le pone en su disciplina concreta, sino analizando en común si han sido capaces o no de desarrollar esas competencias que se consideran que son fundamentales para su formación. Y ahí está el debate. Y claro que cada uno ha tenido una trayectoria previa y recuerda cuando se yo hacía y dejaba de hacer, y eso es lo que nos lleva a veces a desenfocar el debate y no realmente a ponerlo donde tiene que estar, que es en ver qué formación necesita, ¿no? Y que va en esa dirección claramente. Por ejemplo, una aportación mínima en este sentido que además me toca el corazón. Y es la siguiente, porque estamos hablando que tenemos que generar, y estoy totalmente de acuerdo en que todas estas nuevas capacidades que hablamos y actitudes tienen que ser transversales, sí o sí. O sea, no podemos tener asignaturas de creatividad. No puede ser. O sea, sino que la creatividad esté presente en el trabajo. El pensamiento creativo tiene que estar claro, impregnando a todas las asignaturas, la manera de hacerlo, cómo hacerlo, las herramientas. Y os digo que hay muchas maneras de hacerlo. Es verdad que se está haciendo, pero ¿qué pasa? Y ahí es donde me ha llegado el corazón. Sé que se está haciendo, pero cuando se tiene que validar eso, ¿cómo se valida? ¿Cuándo se valida? No se puede validar. Llega un momento en el que no se valida. Es que nos pasa en el ámbito universitario. Se están trabajando en proyectos de diseño, no solo de diseño, pensamiento creativo, se están generando labs y cuando llegan a hacer la presentación, por ejemplo, decidme cómo hacemos nos ha pasado, cómo hacemos un artículo científico desde el punto de vista de la creatividad del diseño de servicio. Nos ha pasado que no ha habido quien lo haya podido corregir, validar, y a esto quiero llegar, es decir, estamos diciendo que las capacidades tenemos que meter la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y todas estas capacidades blandas, que no son tan blandas en absoluto, para generar una nueva sociedad, ¿no? Un nuevo sistema. Pero mi pregunta es, ¿realmente estamos preparados o queremos hacerlo? Porque, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? En todos los ámbitos de la formación. María, no sé si yo creo puedes que hay aclarar tú algo aquí. No, yo creo que hay un elemento que a veces, con el fin de un poco explicar mejor nuestro objetivo y lo que queremos comunicar, pues a lo mejor generalizamos. Y yo suelo decir, sobre todo cuando se habla de la universidad, pero se puede aplicar también a la enseñanza, a toda la enseñanza, que que hay muchas universidades, es decir, que en esta universidad hay muchas universidades. En todas las universidades hay muchas. No hay solo una manera de hacer, hay muchas. Y yo creo que una de las cosas que hoy es importante que caigamos en la cuenta es que sí que hay iniciativas innovadoras en muchos ámbitos de la universidad. Y cuando bajamos y analizamos con más granularidad lo que se está haciendo, vemos que hay elementos innovadores, vemos que hay ensayos, vemos que hay pilotos, no solo por parte de los profesores, también de los estudiantes. Por lo tanto, una cosa, y yo creo que ahí el reto que tenemos no solo es ir y mirar en otros sistemas, a lo mejor es que estamos perdiendo de vista todo lo de innovador que tenemos en casa. Y a lo mejor conviene ver que eso se acelere y se conozca mejor. Y a lo mejor ahí tenemos el reto. Por ejemplo, cuando uno ve el esfuerzo y la labor que se ha hecho, como se ha podido, a trancas y barrancas, como unas veces mejor, otras veces peor, pero se ha hecho un esfuerzo muy grande porque no se perdiera el curso, porque no se parara lo que es el aprendizaje y la formación en una situación de pandemia. Allí ha habido una floración de innovaciones, mejor, peor, con aciertos, con errores, pero es de lo que estamos hablando, es que el error también nos ayuda. Entonces yo creo que a lo mejor el reto que tenemos es, porque si no, yo estoy de acuerdo que a veces cuando hablamos de la universidad o cuando hablamos de los centros educativos, resulta que evocamos lo que nosotros sabíamos. En nuestro caso estamos dentro, pero quien no está dentro, a veces tú oyes y dices, no sé, no me identifico con esta universidad a la que usted está criticando, porque es que no es la que es hoy, puede que sea la de hace 20 años. Entonces yo creo que aplicar esto que estamos diciendo al análisis de nuestras propias realidades, bajar en el grado de análisis de granularidad, reconocer lo que se está haciendo de innovador, ver que puede que no sea perfecto porque hay que ensayar, hay que pilotar, hay que trabajar. Y eso sí, intentar que se acelere e intentar que se contagie
yo creo que puede ser unos elementos fundamentales y, sobre todo, aprovechar esta inercia o este arranque que se ha hecho de buscar. Yo creo que en general el profesorado se reconoció mucho al personal sanitario, pero también habría que reconocer de manera importante todo lo que muchísimos profesores han hecho porque la gente no perdiera las oportunidades de seguir formándose y aprovechar, digamos, lo que es el aprendizaje. Permites lo del reconocimiento, yo creo que todos los días, y lo haremos poco, o sea, porque creo que ha sido, vamos, está siendo, no ha sido, porque en el momento actual que estamos viviendo, donde se ha disparado el número de casos positivos, aunque sean, por suerte, más leves, etcétera, pero hay una situación que los profesores de los centros de infantil y primaria, de secundaria, los equipos directivos están absolutamente desbordados, porque están teniendo un montón de casos todos los días, a la vez que intentan que no se pare la cosa y que se sigan dando clases y que se siga atendiendo de la mejor manera posible al alumnado. Pero la otra cuestión que señalas que me parece fundamental, y es un papel fundamental de las administraciones educativas, y es cómo conseguir que lo que se está haciendo se difunda y se conozca. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto que acaba de pasar la semana pasada. Hemos lanzado por primera vez una iniciativa que se llama Imoute, que es una copia de los Erasmus. Que es simplemente decir, vamos a ver, ¿por qué un centro se puede ir a Francia, a Noruega o a Italia y estar una semana de intercambio y no puede hacerlo con el que tiene a 5 kilómetros de es decir, que no está organizado ese tipo de intercambios y difusión. Bueno, pues se lanzó la convocatoria hace mes y pico. Se han presentado 705 centros como observadores, 220 como anfitriones para explicar sus proyectos. Se han organizado ya 1.285 intercambios de experiencias entre ellos y van a participar más de 6.000 profesores. Primera convocatoria que se hace en un mes, en plena pandemia, y mirar la reacción que ha habido. Y van a conocer, simplemente visitas, intercambio de experiencias. Van a ir 4 o 5 profesores de un centro a otro, se van a sentar allí con sus compañeros, van a conocer qué están haciendo. Eso es una demostración de, primero, que el personal lo pide y que, segundo, que ese intercambio de experiencias, de buenas prácticas, son lo que tienen que permitir difundir mejor los proyectos de innovación que se están haciendo, las nuevas estructuras, porque el intercambio de experiencia entre iguales, yo creo que está demostrado ya más, el que es uno de los que mejor funciona a la hora de difundir y de conocer la experiencia, con lo cual no solo suscribo lo que ha dicho José María, sino que además hay que hacerlo y más todavía. Es que tal vez una de las competencias clave, ¿no?, debería ser la comunicación, la capacidad de comunicar, ¿no?, y esa mentalidad más de marketing que a veces se nos olvida. Creo que Jordi estaba pidiendo la palabra. Sí que me gustaría también que lo orientaras hacia otro campo que debíamos analizar, que es el papel de las organizaciones y cómo están evolucionando, pues con ese caso que nos ha puesto José María del metaverso, ¿no?, pero más allá del tinte reputacional y los objetivos que se persigan, sí que ha puesto sobre la mesa cómo las empresas están o deben cooperar, colaborar y co-crear para enfrentarse a este nuevo contexto, ¿no? A ver, lo que está claro que la digitalización está produciendo que cada vez hay menos empresas, pero más grandes. Hay por ahí artículos y gráficas que analizan, ¿no?, el poder y la riqueza que atesoran las 5 empresas más grandes del mundo y que cada vez es más grande. Entonces, evidentemente, ante este contexto tiene que haber un cambio de mentalidad, y más en un territorio de pymes como el nuestro, y donde antes se veía un competidor, ahora se tiene que ver un colaborador. Claro, pero para todo esto es muy importante salir, ¿no?, de lo que estábamos hablando antes, de la mentalidad funcionarial. Y ahí vuelvo a sacar el tema de las competencias. ¿Cómo se transmiten las competencias? Yo me acuerdo que yo como persona sensible en el aprendizaje de las STEM, hay 2 conceptos, ¿no?, el de derivada y de límite. ¿Eso cómo se transmite? Pues todavía hoy en día a los alumnos se les obliga a repetir y límite, y límite, y límite, y derivada, y derivada, y derivada. Cuando eso son cuestiones que las hace un ordenador. Pero en cambio no se enseña al alumno a utilizar el ordenador para resolver este tipo de cuestiones. En cambio, no se le enseña al alumno a explicarle el concepto en abstracto de lo que es el límite y la derivada, que es algo muy complejo, pero que lo que te va a aportar va a ser tremendamente enorme, ¿no? Y explicar
que eso no es un concepto que una persona un día se levantó y lo inventó, sino que tenía una necesidad, y resulta que ahora tú hoy te explican una derivada que es un límite, pero resulta que antes salió la derivada que el límite. Todo esto es muy importante, y si no lo hacemos así, luego no le podemos pedir a la gente, no, es que no hay que ser funcionarios, hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Y resulta que lo que tú ves en el Silicon Valley, aquí también lo tienes que hacer. Entonces, para ello, nosotros estamos intentando desde la Consejería, hay que crear ecosistemas innovadores, porque lo que no tiene sentido es que en la época de la transformación digital y la conectividad hay muchísima gente que tienes ingenieros de telecomunicación que lo que quieren es pasarse a trabajar en la administración, cuando en el campo privado tienen en fin, un universo para desarrollarse. Todas estas cuestiones para mí son importantísimas, pero como comentábamos antes, ¿qué cultura tiene hoy en día el profesorado para transmitir las competencias? Pues bueno, para eso también tenemos que reflexionar. De acuerdo, pero permíteme que abra un poco la caja. Vamos a ver. Las empresas no solo pueden esperar que les llegue gente formada. El trabajo, sobre todo la formación en el trabajo, no en trainings, no en sesiones de formación, en el trabajo, es de lo más importante que hay para tener gente preparada. Luego, las empresas también son agentes de formación y de preparación. Y una de las cosas que yo vengo insistiendo es que ahora que tenemos el reto de la digitalización, me preocuparía muchísimo que la concepción de digitalización y los programas de digitalización estén sobre todo orientados a pensar en introducir tecnologías, hard o soft, me da igual, tecnologías, y como mucho procedimientos y nuevas maneras y nuevos sistemas de trabajo. Si eso no se hace junto con la gente y si eso no se hace al mismo tiempo que la gente hace aprender haciendo, el famoso learning by doing, que es cómo se aprenden las competencias, under supervision, o sea, con feedback y con proceso de aprendizaje, se nos queda la mitad de la película fuera. Creo que, por supuesto, hemos de digitalizar, las empresas han de innovar, pero desde luego hay que pensar en que eso es hay que hacerlo con un enfoque sociotécnico. Es decir, la tecnología es para las personas y la llevan las personas. Y no podemos hacer de las personas periféricos y que la tecnología sea la unidad central. Ha de ser al revés. Y para ello la gente tiene que aprender haciendo. Un programa de digitalización necesariamente tendría que conllevar un programa de formación y de entrenamiento en sesiones y en el propio lugar de trabajo. Y por lo tanto un proceso de co-innovación entre trabajadores, mandos intermedios, técnicos, expertos y empresarios. Y si me lo permites también, visión a largo plazo, cultura del esfuerzo y mucha tolerancia al fracaso, que eso es algo que todavía tenemos que aprender. Sí, sí. Sí, pero yo creo que tanto José antes, cuando ha hablado de la formación profesional, como José María ahora, están diciendo algo que es fundamental. Es decir, porque llevándolo al extremo, ¿no? Si yo me sitúo de empresario que digo, formármelos mejor que cuando llegan aquí no lo saben tal. No, es que se tienen que implicar en la formación. Y implicarse además significa, yo creo que el ámbito que está más claro por el proceso de estos últimos años ha sido en el modelo de formación profesional. Es decir, toda la FP es dual, no hay una que es dual y otra no, toda es dual porque, de entrada, todos los ciclos formativos de formación profesional tienen que hacer 400 horas de las 2.000 horas que tienen, o sea, un 20% mínimo, en una empresa del sector correspondiente. Pero no al acabar, como estaba antes, que era, ya he estudiado, ya lo sé todo y ahora lo aplico. No, sino que tienen que hacer formación durante los 2 años que dura el ciclo formativo. Y eso también en la universidad, hoy en este momento, los practicum tienen, creo, que empezar a tener ese carácter, que durante la propia formación, digamos, académica que tienes en las aulas, estás también incorporándote en determinados momentos a las empresas del sector que te permiten, primero, enterarte mejor de qué estás estudiando, por así decirlo, en qué te estás formando. Segundo, tener ese feedback que te permite que no es que al acabar de estudiar te pones a practicar, no, sino que vas adquiriendo esa formación en la medida que estás resolviendo problemas
diarios en la empresa. Y cada día hay más empresarios que empiezan a tenerlo claro en el ámbito, y por eso cada día hay más que se involucran en tal. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema también añadido. Tenemos un modelo de pymes muy generalizado que nos lleva a que no siempre disponemos de las empresas con el tamaño suficiente para poder hacerlo. Y por tanto ahí cámaras de comercio, otras instituciones tienen que colaborar precisamente, sobre todo con las pequeñas y medianas, sobre todo las pequeñas, para realmente que puedan también hacer ese papel de formación. Este tema lo voy a hilar con una de las aportaciones que estamos recibiendo, porque estáis respondiendo a toda la inquietud que hay entre los miembros del debate que están al otro lado de las cámaras, y se la voy a lanzar a Juanjo, que llevamos tiempo sin escucharte. Y es, si la cultura innovadora es tan importante, ¿por qué no se trata como un factor diferencial en las organizaciones, como un factor de competitividad, y cómo se incentiva? Bueno, a ver, yo creo que las organizaciones, y ahí englobamos empresas, pero también administración pública, que no tenemos que olvidarnos de ella, ¿no? Y de la necesidad que también tienen de incorporar innovación. Pues las organizaciones han de incorporar, yo creo que 3 aspectos, y se han citado aquí. Uno sería la tecnología, otro es el talento, ¿vale? Y si me permitís también la tolerancia, ¿vale? Por poner otra T, ¿no? Entonces, yo creo que es la única manera de que las organizaciones, entendidas de manera genérica, pueden ser competitivas a nivel global. Y en esto de, a ver, por retomar algo que se ha comentado aquí antes, yo creo que al final el sistema educativo no lo hace tan mal. Estamos formando profesionales excelentes, que a lo mejor no lo percibimos así, pero cuando se van de Erasmus a universidades europeas o americanas, resulta que se dan cuenta de realmente lo bien formados que están. Quizás les falta algún matiz relacionado con el idioma o algún matiz en cuanto a las habilidades prácticas, no a las competencias de las que hablábamos antes, ¿no? Pero en general son tan bien apreciados que muchos de ellos son seducidos por los sistemas, digamos, superiores para quedarse a hacer una tesis doctoral, o son captados por las empresas. Entonces, yo creo que no lo hacemos mal para formar talento, ¿eh? Y tenemos muchísimos ejemplos de gente talentosa que está por el mundo ejerciendo su tarea profesional. Las empresas han de ser capaces de atraer ese talento. Y es otro déficit que tenemos, porque nuestras empresas quizás no valoran demasiado el talento, valoran otras competencias, pero el talento como formación no. Y una empresa que no incorpore talento difícilmente va a poder innovar, ¿vale? Innovar en procesos, o innovar en productos o en servicios, lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero no solamente ha de ser capaz de atraer talento, también lo tiene que fidelizar. Y esa es otra de las variables. Tenemos que ser capaces de atraer y fidelizar. Y ahí entraría un poco el tema que comentaba José María antes, de que las empresas han de formar a las personas. Las personas con talento, si encuentran un entorno empresarial donde puedan crecer, donde puedan continuar formándose, eso para la mayor parte de ellas es un valor, ¿eh? Más allá de otros incentivos, ¿no? En sí mismo eso es un valor. Y yo creo que eso es también relevante ponerlo encima de la mesa en este debate. Y aquí entroncamos con el papel del liderazgo, ¿no? Que también José María nos ha hablado mucho de él, incluso como responsable de la socialización de la cultura, ¿no? En ese papel que diferenciabas de investidura, ¿no? En el aspecto más positivo. ¿Cómo debe ser este liderazgo? Te pregunto a ti, José María, ¿y quién debe ejercerlo? Bien, me parece muy bien la pregunta, porque muchas veces se pregunta cómo han de ser los líderes. Y yo normalmente esa pregunta me resulta más inquietante, porque yo no concibo hoy en día que el liderazgo se deba fundamentar sobre todo en lo que se ha llamado la teoría del gran hombre. Yo creo que hay funciones de liderazgo. Hay como servicios que las personas que en un determinado momento lideran prestan a las otras personas con el fin de que emerja una buena solución. Entonces, para mí, en primer lugar, el liderazgo se ha de ver como servicio. Hay una teoría que es la del líder como servidor. ¿Y de qué sirve? ¿Qué servicio presta? Pues presta el servicio de estructurar, organizar, saber atender a las personas, saber tener claro lo que queremos conseguir, ver cuál es el proyecto, hacer que el proyecto sea interesante, tratar con equidad y con justicia la distribución de cargas y de reconocimientos. Son muchas las habilidades y las competencias de unas personas capaces de liderar. Y una de ellas es saber que a lo mejor en determinadas condiciones tu liderazgo no es el más adecuado
y hay otras personas que lo pueden hacer mejor. Y por eso se habla cada vez más de liderazgo distribuido. No es un líder, sino que a lo mejor es un líder con un equipo. Es un equipo el que va cubriendo edad. Y al final es la prestación de un servicio. Y es que la gente que está allí dé lo mejor de sí para ese proyecto. Pero claro, la gente da lo mejor de sí si después se le reconoce. Y ese es otro componente fundamental del liderazgo. Cuando yo hablaba del liderazgo de investidura, es lo que en inglés se conoce como el empowerment. O sea, apoderar a las personas. Hay veces que a lo mejor para que alguien aprenda algo le tienes que decir que no tiene ni idea. Eso es un enfoque de desinvestidura, de despojamiento. Dice, mira, vete a la biblioteca, consulta este libro. Y le dices, es un libro que tiene 1.300 páginas. Mira todo lo que hay sobre psicología positiva y después hablamos. Ya le has desinvestido. Esa persona creía que sabía algo y iba ilusionado y tú... Bueno, esa es una estrategia. No digo que no funcione en ocasiones, pero la estrategia tiene que ser más de apoderamiento y de animar a la gente a ensayar, a intentar aprender, a resolver problemas y estar ahí no para decirle cómo se hace, sino para seguirle animando y creándole gradualmente las dificultades o planteándoselas para que siga aprendiendo. Y ahí es donde yo creo que el liderazgo puede hacer una función muy importante en una cultura innovadora. Porque no es un liderazgo que marca, no es un liderazgo dictatorial, que dicta lo que hay que hacer, no es un liderazgo que castra, que dice que o esto es así o no es de ninguna manera, sino que es un liderazgo que potencia, que apoya y que además da juego a otros en esa función de liderazgo. Porque al final el objetivo es que entre todos prestemos un buen servicio al proyecto y que el proyecto nos satisfaga. No sé si... Incluso esto, claro, destapa muchos recelos, ¿no? Porque al final es cultura innovadora, pero eso implica también poder modificar o por lo menos cuestionar el status quo, ¿no? Entonces, esa posición de liderazgo se puede sentir amenazada. Entonces, ¿cómo contrapesamos esto, ¿no? ¿Qué hay que fomentar de la parte del líder? Entidad, empresa, organismo, público, privado, etcétera, etcétera, para que sin miedo a las consecuencias pueda estimular esta cooperación. Bueno, yo pienso que está muy relacionado en lo que te comentaba antes, ¿no? de tolerar el fracaso. Y a veces el líder no hace falta que sea innovador, pero como comentaba José María, que deje innovar, ¿no? Al menos dejar hacer. Y hablando también en cuestiones de la cultura, salió este fin de semana un artículo en La Vanguardia que lo escribía Xavier Marcet, ¿no? Que es una... Culturas tóxicas. Culturas tóxicas. Y yo fíjate que como sabía que al final se iba a tocar algo parecido, decía, Marcet hablaba de aquellas culturas tóxicas son en las que hay una ausencia de respeto, meritocracia inversa, arbitrariedad y comunidades débiles, ¿no? Pues habría que fomentar lo contrario, que parece evidente, pero no lo es. Y cuando la organización es más grande, peor, ¿no? De hecho, lo comentaba también en el artículo, que algunas de las empresas más innovadoras en cuanto a producto, desde el punto de vista de los recursos humanos, pues son las más tóxicas, ¿no? Fíjate ahí la incoherencia. Yo creo que también lo del liderazgo y la idea del liderazgo distribuido, compartido, en términos similares, creo que si nos creemos que hoy, precisamente por la complejidad de la sociedad en la que vivimos, aquí no existen llaneros solitarios, y si van de solitarios, con perdón, poco van a hacer, pues también eso es lo que hay que destacar, es que el papel de alguien que irá a liderar un proceso precisamente es buscarse un buen equipo, ¿no? Y ser capaz realmente de configurar un equipo de personas que sea el que pueda realmente impulsar esos cambios, con lo cual se le pide otro papel, pero que no deja de ser, no es menos, es al revés, es más complejo en la medida que requiere buscar a más gente, consensuar las iniciativas, dar cancha a cada uno para que realmente tenga capacidad tal, motiva más también a más gente para que se implique, con lo cual yo creo que eso queremos transmitírselo a los alumnos, a los estudiantes de todos los niveles. Pues con perdón, la mejor manera de transmitirlo es ejercerlo y practicarlo, porque si no, poco les vamos a convencer de que tienen que realmente que trabajar en equipo. Hay otro debate que hoy tenemos en el ámbito educativo, la codocencia, ¿no? Que existan dos profesores simultáneamente en un aula,
de la misma o de diferentes especialidades, con lo que eso puede implicar. Somos uno de los países, según el informe Talis, que menos trabajo hay de ese tipo en el aula, que más se lleva a decir, no, yo en mi aula, yo solo. Y se confunde la libertad de cátedra con que en mi aula que no me vea nadie. No, si lo que hay que favorecer, no digo que necesariamente tengan que estar siempre dos profes juntos, pero una cosa es de un extremo al otro y otra cosa es que hay proyectos, actividades, trabajos que viene mejor. Por ejemplo, hablando de la ratio que se habla mucho en educación, es la misma inversión económica que estén dos profesores simultáneamente en un aula de 30 que el aula apartas en 2 de 15. ¿Siempre será mejor tener 2 aulas de 15? Pues no. Hay veces que es mejor tener 2 en aula de 30 y en otras ocasiones, por el tipo de trabajo que se hay que hacer, es mejor tener 2 grupos de 15. La inversión económica es la misma, con lo cual ahí no hay debate económico. Hay debate de cuál es la mejor forma de organizarse para trabajar. Y eso también forma parte del liderazgo, de ser capaz, la dirección de un centro, un equipo directivo, de favorecer ese tipo de prácticas, si realmente considera que son la forma de ir avanzando en la idea que tenemos, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto y con todo el pesar del mundo, nos toca ir despidiendo. Sí que os voy a poner en un compromiso final, porque estamos hablando mucho de liderazgo y ahora vamos a ejercer el autoliderazgo, ¿no? Que es hacer una pequeña reflexión / compromiso que pudierais asumir cada uno de vuestros respectivos ámbitos de influencia para cambiar esta situación, para crear una cultura innovadora que está en la mano de cada uno de vosotros y a qué os comprometéis. Y ojo, que queda grabado, ¿eh? Juanjo, empezamos por ti. Bueno, es complicado. Quizás desde el ámbito educativo, una de las cosas que tenemos que cambiar muchos profesores de la universidad es las metodologías de evaluación en general, ¿vale? Porque seguimos estando muy encorsetados. Yo el primer día a mis estudiantes de bioquímica les digo, mirad, a mí me gustaría evaluaros en grupo, poneros unos casos prácticos y que trabajarais en grupo y que me dierais la solución en grupo. Porque esto es lo que vais a hacer en las empresas. Vais a enfrentaros a un problema complejo, no es sencillo, y vais a hacerlo necesariamente, vais a resolverlo colaborando y aportando la diversidad de conocimientos y de estrategias que cada uno puede aportar. Y esta es una de las cosas que a los profesores de la universidad nos cuesta mucho, ¿eh? Seguimos todavía con el esquema de un examen, en fin, más o menos imaginativo, pero no deja de ser un examen rígido, ¿no? Y luego en el ámbito del Parc Científic, que de eso no hemos hablado demasiado, pero en los parques científicos es donde realmente la cultura de innovación tiene un entronque, porque hay un ecosistema y en ese ecosistema pues las diferentes organizaciones empresariales con culturas muy diferentes pueden interaccionar. Y esa interacción que antes comentabas en cuanto al ámbito educativo también se establece entre las empresas, ¿vale? Tenemos ejemplos en la Comunidad Valenciana de éxito, por ejemplo, en el clúster cerámico de Castellón, donde competidoras natas, competidoras por el mercado, eran capaces a nivel técnico y son capaces de colaborar y resolver problemas que les competen a todos. Y esa ha sido una de las causas del éxito del clúster cerámico de Castellón. Bueno, pues en los parques científicos también se intenta fomentar esa simbiosis entre las diferentes empresas porque de esa manera todos crecemos y todos evolucionamos. Si tienes que concretar en tu compromiso, que no te vas a escapar. Bueno, ya te he dicho uno. Evaluación grupal. Ese te he dicho uno. Vale. Y nos queda claro. Jordi, por favor, concreción, porque sí que se nos va el tiempo. Sí, pues voy a intentar concretar. Yo me comprometo a extender la cultura de la innovación en todo el sistema valenciano de la innovación y que sea capilar, ¿no? Y que llegue al ciudadano. Me comprometo también, ¿no? Como gestor público a fomentar más los sectores innovadores y a lo mejor y a no resucitar en cuanto a modelo productivo los muertos vivientes, ¿no? Que no fomentan la innovación en ese aspecto. Y ya por último también como gestor público, dentro de la cultura funcionarial, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? Cuando nos relacionamos, estamos inmersos dentro de la administración, intentar cambiar y que no sea el que esto es así porque siempre se ha hecho así. Perfecto. Os comprometéis a demasiadas cosas, ¿eh? Como para cumplirlas. José María. Bueno, yo me comprometo a seguir disfrutando, enseñando y aprendiendo con mis estudiantes, retándolos
y asumiendo los retos. Y hay veces que me plantean retos que me sorprenden y algunos que mi primera reacción es de incomodidad. Ahora, pues me comprometo a seguir abierto, a recoger esas incomodidades y buscar formas de avanzar. Magnífico ejemplo. Rafa. Bueno, concretando, ¿no? A ser posible. Complicado para una mente activa. Pues mira, yo sí que me comprometo a algo que ya estoy haciendo hace muy poquito y que voy a seguir haciendo, y es a poder llevar mi experiencia como diseñador y mi pensamiento de diseño y divulgarlo para que empresas y organizaciones, sobre todo, vean que hay otra manera de pensar mucho más sistemática, una creatividad holística, y que sí o sí, haciendo esto, puede ayudar a un cambio. Sobre todo ese cambio cultural, que es en los cambios de creencias, limitaciones y valores, que es tan fundamental para las empresas. Por otro lado, hacer lo posible para poner la etiqueta a ese liderazgo y convertirlo en un liderazgo creativo, porque yo creo que es ahí donde está el eje y la diferenciación que van a tener que tener muchas empresas del futuro. O sea, no calidad, no productividad. Una cosa que antes quería decir, no caigamos, por favor, en la reindustrialización por enfocarnos a lo digital. Vamos a por ello, pero cuidado, porque igual que la robótica, que al final nos vamos a convertir en crear personas que se dediquen a gestionar lo digital, y hay que enseñarles a pensar. O sea que voy a intentar hacer lo posible para añadir esta etiqueta liderazgo creativo. Y por último, que esto ya más que es un compromiso, es un deseo, que no depende de mí, pero bueno, si es posible, haré lo que pueda, y es intentar que se cambie una vez la idea del I+D+I, o sea, para la innovación, y en el I+C+I, o sea, en el I+C+D+, que es investigación, creatividad, desarrollo para innovación. Porque si no pensamos, nos pasará lo que nos ha pasado hasta ahora, que hemos investigado y desarrollado y al final hemos acabado o no transmitiendo el conocimiento que hemos adquirido, o en muchos casos copiando, que es lo que al final se genera o degenera cuando uno investiga y hace. Muy bien. Miguel. Pues yo dos cosas. Una que seguro que voy a triunfar, que es seguir disfrutando como los 44 años anteriores de mi trabajo en educación, intentar defender lo que he estado explicando aquí y debatiendo toda la vida. Y una segunda en la que va a ser difícil que triunfe, pero me comprometo a hacerla, que es intentar reducir al máximo la burocracia imposible que plantea la Administración, planteamos desde la Administración, todos los días para miles de cosas. O cambiamos eso, o la innovación no vamos a conseguir que llegue a donde tiene que llegar. Se quejan con razón los investigadores, que dedican un montón de horas a papeleo en lugar de a lo que tienen que dedicarla, que es a la investigación. Se queja el conjunto del profesorado con razón, porque tienen que hacer un montón de papeles innecesarios. Entonces creo que hay que ser capaces de distinguir lo que son los planes de control y transparencia que hay que garantizar, con al mismo tiempo que eso no impida que nos traten a todos como si fuéramos delincuentes a priori y tengamos que demostrar que somos inocentes. No. Hay que partir de que los ciudadanos son inocentes, como ocurre ante la justicia, y que por tanto puedas firmar declaraciones responsables de que tienes un conjunto de papeles en condiciones y no te los hagan presentar cada vez, por poner solo un ejemplo. Digo que voy a dedicar todo el esfuerzo que pueda a ello, y digo que no soy optimista en este tema, en el resto de la vida sí, porque creo que hay mucha masa detrás que lo impide. Pero si unos cuantos se empiezan a animar a cambiar esto, cambiemos las normas necesarias para, sin perder control y transparencia, hacer que esto sea más llevadero y que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar y no a hacer papeles. Muy bien, y con voluntad esas cosas se consiguen. Y bueno, yo también me voy a comprometer en nombre del Círculo de Innovación al que represento en seguir planteando y diseccionando la innovación desde cada uno de los puntos de vista posible para enriquecer ese debate, ese diálogo y ese conocimiento que tiene que tener toda la sociedad sobre esto. No me queda más que agradeceros, José María, en primer lugar a ti. Ahora recopilaremos todo lo que podemos encontrar y la gente que nos está escuchando puede volver a ver esa magnífica ponencia que ha iniciado todo este debate en nuestro repositorio. Muchas gracias por tanto contenido de valor. Gracias, Miguel, Rafa, Jordi, Juanjo. Gracias por vuestras aportaciones. Y nos despedimos aquí. Como decía, todo lo que hemos tratado aquí, la grabación íntegra del debate, pero también la ponencia de José María, recursos adicionales,
quedan recogidos, como siempre, en un repositorio de altísimo valor que esperamos que podáis utilizar en las universidades, centros, empresas y en todas aquellas partes donde llega vuestro impacto. Ya que después de cada debate recogemos en nuestra página web circuloinnovación.org, en la pestaña de actividades, cada uno de los 5 debates que llevamos hasta ahora y donde se pueden encontrar lo que vemos ahora mismo en pantalla, que es ese marco de referencia que introduce todos los debates, la relación de participantes, la entrevista inédita, que todavía no conocemos su contenido, que le han hecho a José María y a cada uno de los que han iniciado e inspirado los debates. La grabación, la ponencia, las conclusiones, incluida toda esa participación que está detrás de la cámara y que pertenece a ese amplísimo grupo que cada vez crece más, de más de 70 personas que representan el Sistema Valenciano de Innovación y que cuentan entre nuestros debates, ¿no? A los que vamos sacando poco a poco en estos platos. Documentación sugerida, mucha bibliografía que nos ha ofrecido José María y algunos documentos que se han tocado en la mesa. Y, por supuesto, los responsables de la producción. Y esto me lleva al agradecimiento, porque efectivamente sin la participación y colaboración de las entidades que nos soportan, estos debates no serían posibles. Así que tenemos que destacar la colaboración, en primer lugar, de nuestros anfitriones, el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, por su papel en la realización y producción ejecutiva. A la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, REDIT, a la Universitat Jaume I, a la Universitat Politécnica de Valencia, a la Universitat de Valencia, como coproductores de todo el programa de debates. Por supuesto, a mis compañeros de la Junta Directiva de Círculo de Estudios de Innovación y a los más de 70 miembros que componen el grupo de debate. Y, por supuesto, a todos aquellos que habéis seguido esta emisión en directo o lo estáis haciendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Juntos estamos construyendo lo que nos gusta llamar la innovación sin aristas. Nos vemos en el próximo debate en el que hablaremos sobre las tecnologías habilitadoras, la industria 4.0, la evolución de los modelos de negocio y los cambios en el ámbito del trabajo. Así que ahora a seguir innovando y nos vemos muy pronto.